Tiene que ver este tema con quiénes somos. Miren, hemos hablado y hemos enseñado en que no es correcto decir que todos somos hijos de Dios. Y les he explicado al respecto porque la gente, la gran mayoría de la gente, no puedo decir todos, porque quienes no creen en Dios, pues no llamarían hijos, pero la gran mayoría de la gente cuando cree en Dios, sin importar en qué religión se encuentre, la gran mayoría afirma que todos somos hijos de Dios. Aquel que sabe que hay un Dios y se encomienda a Dios o busca a Dios en su entendimiento, en su manera de percibir las cosas, ellos se hacen a la idea y dicen, todos somos hijos de Dios. La Biblia enseña que no. La Biblia enseña que no todos somos hijos. Y aún a pesar del dolor de nuestro corazón que quisiéramos que todos fueran hijos, no todos son hijos, porque Dios sí hace una diferencia entre los que son sus hijos y los que no son sus hijos. Hay algo que tenemos que entender. Así es que hoy voy a tratar de explicar por qué sí somos hijos y por qué no somos hijos. ¿Quiénes sí son hijos y quiénes no son? ¿Y quién lo determina? Porque tampoco yo puedo andar diciendo tú sí, tú no, tú sí, tú no. Eso no me toca a mí, eso yo no lo juzgo ni lo determino. Pero vamos a ir primero a ver quiénes somos en Dios para llegar al punto de ver que somos hijos de Dios y que Dios nos ha hecho sus hijos. ¿Por qué Dios nos ha hecho sus hijos y por qué no a toda la humanidad la ha hecho sus hijos? Así es que vamos a ver en el libro de Génesis, para empezar, en el capítulo 1, dice la Escritura, en el capítulo 1 nos cuenta, en el Génesis nos cuenta la creación, cómo es que Dios hizo todas las cosas. Y ahí en la Biblia usted puede leer cómo el día 1 hizo una cosa, el día 2 hizo otra, pero vamos a brincarnos hasta el versículo 13. Ahí vamos a leer, dice, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Y luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, de las aves de los cielos, de las bestias de toda la tierra, y de todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os... 29 otra vez dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla y que está sobre la tierra, y todo árbol que
en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde que les será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Quería que leyéramos ahí, porque quizás usted ya ha leído la historia del Génesis, de cómo Dios creó todas las cosas, pero me enfoqué en la creación de las plantas, de los animales y del ser humano. Y en ningún momento menciona que el ser humano fue hecho hijo de Dios. Y lo pone en el mismo estándar de toda la creación. Es decir, el ser humano fue hecho conforme toda la creación fue hecha. La única diferencia entre el ser humano y todos los animales es que el ser humano fue puesto para señorear o mandar o gobernar sobre todos los animales. Pero si revisamos, el ser humano fue hecho a imagen de Dios, a semejanza de Dios, pero fue puesto en la creación. Entonces, tanto el ser humano como todos los animales de la tierra, como todas las plantas de la tierra, como todo lo que existe, las estrellas, el sol, la luna, todo lo que existe, todo es creación de Dios. Entonces, el ser humano, todo ser humano, es creación de Dios. Todos hemos sido hechos creación de Dios. Somos criaturas de Dios. Vamos a ver ahora, acompáñeme al libro de Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1 en el Nuevo Testamento. ¿Ya están ahí? Ok, dice. Vamos a leer desde el versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Espérenme tantito. No, me perdí, es que no está aquí. Ya sé, ¿dónde está? Espérenme. Es que dice el apóstol Pablo en Romanos, en el versículo 25, ya. Otra vez, continuamos, es que me iba a brincar el 24, pero está en el 25. Vamos a leer 24 y 25. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y entonces lo que quería que leyéramos es que si Dios hace la observación de que existen las criaturas y existe el Creador. Una cosa es lo que nosotros somos delante de Dios y otra cosa lo que Dios nos permite llegar a ser por su gracia. No somos hijos de Dios, no somos llamados todos hijos de Dios.
Dios no nos mira a todos como hijos, Dios nos mira a todos como criaturas, como su creación. Él es el creador, nosotros sus criaturas. Dice el apóstol Pablo, los que se envanecieron, los que se corrompieron en su alma, que se volvieron malos, empezaron a adorar a las criaturas antes que al creador. Y todo lo que hay en la tierra y en el universo es criatura. Todo es creado. ¿Qué es una criatura? Algo que ha sido creado. Entonces, existe un creador y existe una criatura. La diferencia entre una creación, como una silla, esta es una creación, la silla es una creación. Hubo un creador, ¿cierto? El creador de la silla es el que la diseñó, la fabricó, la confeccionó y a lo mejor la mandó maquilar y por eso tenemos las sillas. Pero hubo un creador, a alguien se le ocurrió. Sin embargo, esta silla no tiene vida. Entonces solo es creación. No es una criatura. Criatura es aquella creación que tiene vida. Entonces, la Biblia compara al ser humano como criatura. Y dice que todos los seres humanos somos criaturas. Y lo único que nos distingue de toda la creación es que nosotros originalmente habíamos sido puestos para enseñorearnos, para mandar, para gobernar, para dirigir el planeta. Sin embargo, usted lo puede ver después en Génesis, el hombre por causa del pecado no perdió esa posición de gobernar y se le entregó al diablo. Por eso el diablo se volvió el príncipe de este mundo. Entonces, nosotros como criaturas podemos buscar a Dios y anhelar tener relación con Dios y acercarnos a Dios y buscarlo. Pero no podemos acercarnos como hijos, nos acercamos como criaturas. Pero el mismo Señor Jesús nos compara con las plantas y nos compara con las bestias del campo y nos compara con las aves. Es decir, el mismo Señor Jesús dice, si las bestias del campo no salen a trabajar y las aves no salen a buscar el trabajo para sostenerse y sin embargo comen todo el tiempo porque Dios los sostiene, y las plantas, dice el Señor Jesús, los lirios del campo no hilan, no cosen, no bordan, y sin embargo visten más majestuosamente que el mismo Salomón. Si ellos, que son criaturas, Dios les ha provisto de todo eso, cuanto más les proveerán ustedes. Y ahí el Señor Jesús hace una observación, que empieza a cambiar la posición del ser humano, de dejar de ser solo criatura para empezar a buscar ser algo más cercano a una criatura. Porque ahora el Señor Jesús nos compara y dice, nosotros, si las animales, si los bestias y las flores, que son criaturas, son seres vivos, están creados por Dios, Dios les suple para su bendición, cuanto más les suplirá a ustedes. Entonces el Señor Jesús nos lleva a una jerarquía mayor de hijos. Y la posición de hijos no se logra por mérito propio. Lea conmigo en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Cuando conocemos a Dios y nos acercamos a Él, quisiéramos que todos, al menos los que conocemos, pudieran acercarse a Dios como Padre, o que Dios mirara a todas las personas como hijos, que yo quisiera que todos los que yo conozco, Dios pudiera mirarlos como hijos. Pero no será posible a menos que se cumpla lo que la Biblia nos enseña. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1. ¿Ya está ahí? Amén. Dice el versículo 11. Juan, capítulo 1, versículo 11. Dice la Escritura, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí viene el requisito para ser hijo de Dios. Otra vez, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros hemos sido engendrados por la voluntad de Dios. Ojo aquí, porque nosotros
no somos obra de la casualidad. Desde el momento hay una diferencia entre ser criatura y ser creación. Perdón, entre ser criatura y ser hijos, perdón. Entre ser criatura y ser hijos hay una diferencia. Y Dios es el que marca la diferencia. Dice, yo todos los amo como creación. Pero igual, un ejemplo, yo hice y fabriqué esta silla, es mi creación. Pero aquí está mi hijo, a un lado. Entonces, yo digo, alguien viene y dice, vengo a robarte algo, ¿qué me das? ¿Tu silla o tu hijo? ¿Qué le darías? La silla. Pero es tu creación. A lo mejor invertiste 10 años en ello y tu hijo apenas tiene 5. ¿Por qué le darías tu creación y no tu criatura? Por el hecho de que, como dicen ustedes, es criado por mí o por uno. Llevan lo mío, lleva mi sangre, son mis genes, es mi herencia, es mi legado, es mi hijo. Es lo mismo esta silla que mi hijo. No vale lo mismo. Aunque nosotros nos hemos mal acostumbrado a valorar mal las cosas. Si nuestro hijo rompe algo, ¡ay, ¿cómo crees? Y le destruimos el alma porque es más valioso lo que destruyó que su alma. No contemplamos eso, no nos damos cuenta de que realmente lo que importa es mi hijo, que las cosas materiales como quiera las repongo, las reconstruyo y si no, pues me compro. Si no me puedo comprar otra, no pasa nada. Puedo vivir sin eso, pero mi hijo no va a poder vivir con las heridas que yo le haga en su corazón. Entonces hay una gran diferencia. Ahora tenemos que aprender eso, porque Dios así nos mira. Dios mira toda la creación y mira a sus hijos. Y entonces, si Él tuviera que decidir entre toda la creación y sus hijos, decidiría por sus hijos, sin importar la creación. Entonces, si Dios quisiera hacer un juicio hoy sobre la humanidad, sobre la tierra, sobre toda la creación, mucha de la creación o muchas de las criaturas de Dios serían condenadas a juicio. Solo sus hijos serían rescatados. Y uno puede decir, ay, que Dios tan malo, ¿por qué castiga a la humanidad? No, Dios no es malo. Lo que Dios está haciendo es ver por lo que es suyo, por sus hijos. Y de hacer un juicio sobre toda la creación y sobre sus hijos, Él determinará que lo valioso para Él son los hijos. Y aunque todos quisiéramos estar del lado de Dios, y aunque todos quisiéramos estar con Dios, no todos tenemos esa oportunidad. ¿Solo quiénes? Los que reciben a Jesús, los que creen en su nombre, los que confiesan su nombre, y entonces ellos son hijos. Los hijos son los que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Dios nos da potestad de ser hechos hijos. ¿Qué es potestad? Es el poder y la autoridad de ser hijos. Si un niño llega a mi casa y me dice, ¡papá! El primero que me va a golpear va a ser mi mujer. Si este hijo no te lo conozco. ¿De dónde te salió este hijo? Antes no sé ni lo conozco. No, acá es mi papá y me abraza. Y se me pega a mí y yo digo, pues si no lo conozco, no es mi hijo. Y por más que el niño diga que es mi hijo, yo sé quiénes son mis hijos. Entonces yo no puedo decir, no, este no es mi hijo, espérate, chaval, para allá. Y a lo mejor trato de ser amable y no, mira, mijo, yo no soy tu papá y yo no puedo estar contigo. Mira, ve con tu mamá. No, es que eres mi papá. Mi mamá dice que eres. Ay, sí, ya me preocuparía. ¿Quién es tu mamá? Necesito saber, a ver si la conozco de menos, ¿no? A ver si. Porque a lo mejor con la mirada la embaracé, pero pues no sé ni quién sea. O sea, no porque el niño diga que yo soy su papá, soy su papá. No es por eso. Él es mi hijo, o sería mi hijo, a menos que podamos comprobar que es mi hijo. Si no puedo comprobar que él es mi hijo, o el niño no puede comprobar que es mi hijo, no podemos asegurar que lo sea. Lo mismo pasa con Dios. El mundo entero puede decir que es hijo de Dios, pero Dios conoce quiénes son sus hijos. Y acabamos de ver quiénes son sus hijos, a los que Él les da potestad de ser sus hijos.
Entonces, ¿cómo logramos ser hijos de Dios? A través de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver por qué sí pueden algunos ser hijos y otros no son hijos de Dios. Ok. La Biblia nos enseña, el apóstol Pablo, ahí en Romanos, donde estábamos antes, Romanos, capítulo 10, dice la Escritura, vamos a leer Romanos capítulo 10. Vamos a leer versículo 8 en adelante. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en ¿dónde? En tu corazón. ¿Dónde está la palabra? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice el apóstol Pablo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le... ¿Para quién? Los que le invocan. Es decir, aquellos que le confiesan. Pero no solamente decir, yo creo en Jesús. No, tienes que confesar que Él murió y resucitó. ¿Qué implica confesar que Él murió y resucitó? Implica reconocer que Él murió, es reconocer por qué murió. ¿Por qué murió Jesús? Por mis pecados. ¿Por qué resucitó Jesús? Porque Dios le levantó de los muertos, pero para vencer la muerte y el pecado que estaba sobre mí y hacerme libre a mí de esa condenación. Entonces, si yo confieso eso y lo creo, dice, si tú lo crees, pero además lo confiesas, entonces serás salvo. Y Dios está con todos aquellos, o está cerca de todos aquellos que le invocan, no de cualquiera. Entonces, cuando alguien dice, yo creo en Dios, y oran y piden, o rezan y hacen cosas que dicen que están cerca de Dios, siempre y cuando su vida haya sido probada por Dios y Dios les haya recibido como hijos. Esto es lo que a mucha gente no le parece, porque dice, eso es muy egoísta de los cristianos. Los cristianos creen que ellos nada más son los únicos que se van a salvar, pero es que no lo decimos nosotros, lo dice la Escritura. Y no es que nosotros queramos salvarnos nada más nosotros, si no, pues cerramos la puerta y ya no dejamos entrar a nadie. Eso sí sería ser egoísta. Sin embargo, no lo hacemos, vamos y enseñamos a otros y queremos que otros más crean. Y uno puede decir, ¿por qué las demás religiones no? Porque en algún momento les expliqué acerca de las religiones no son las que te acercan a Dios, el único que te acerca a Dios es Jesús. Y la única forma de venir al Padre es a través de Jesús. Por eso la única forma de ser salvos es a través de Jesús. Pero uno puede decir, pero entonces cualquiera puede ser hijo de Dios. Sí, cualquiera. Pero a diferencia de aquellos que fueron llamados hijos desde el principio, porque la Biblia nos enseña que la nación de Israel fueron los que fueron escogidos como hijos. Dios decidió que ese pueblo fueran sus primeros hijos. Y dijo Dios, le dijo a Moisés, si ustedes me buscan de todo su corazón, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Pero si se rinden a mí de todo su corazón, yo seré su padre y ustedes serán mis hijos. Y ya no les llamaré pueblo, les llamaré hijos. Entonces Dios le dice a la nación de Israel, ustedes serán mis hijos. Ahora la nación de Israel desvió el camino, se equivocó, cometió errores y se alejó de Dios, ahí venido de Dios por muchos años. No significa que Dios lo haya desechado. Digamos que ellos fueron los primeros hijos engendrados de manera natural, podríamos decir así. Entonces dice Dios, yo tengo tres hijos. Por ejemplo, yo tengo tres hijos naturales, son mis hijos que nacieron de mis entrañas y de mí, que mi esposa los tuvo sus 9 meses y nacieron. Ellos son mis hijos naturales. Pero, ¿qué hay si yo tuviera otro hijo? Un hijo que no es natural, un hijo que no es de mi sangre.
un hijo que yo decido adoptar. Entonces yo veo a un niño que tiene una necesidad, que está pasando por dificultades, y yo decido adoptarlo. Bueno, no solo yo, mi esposa y yo decidimos adoptarlo, y ahora él viene a ser nuestros hijos. ¿Tiene menos derechos que los hijos naturales? No, tiene los mismos derechos. ¿Él puede llamarme padre con libertad? Claro que sí, yo lo adopté. Y a diferencia de los hijos naturales llegan. Dicen por ahí, tú no escoges a la familia. Tú escoges a los hijos y los hijos no escogen a los padres. Entonces los hijos naturales llegan, pero un hijo adoptado sí lo escoges. Un hijo adoptado es escogido por el papá o la mamá que lo va a tomar como hijo. A diferencia de un hijo natural. Y entonces, curiosamente, aunque la nación de Israel es el hijo natural, nosotros somos el hijo adoptado. El que Dios decidió tomar por hijo y decir, ahora eres mi hijo. ¿Y de dónde viene esta adopción? ¿O por qué es que viene esta adopción? Lea conmigo. Espérenme tantito. En Romanos también, capítulo 8, ahí un poquito antes donde estábamos. Romanos capítulo 8, dice la Escritura, ahí está. Aquí está. Dice, vamos a leer versículo 14. Romanos 8, 14. Vamos en adelante. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, cualquiera que diga, yo soy hijo de Dios, habría que ver si su vida da testimonio de que es alguien que está guiado por el Espíritu de Dios. Nosotros, cuando venimos a la iglesia, estamos buscando ser guiados por el Espíritu de Dios. Cuando nos acercamos a Dios en oración, cuando leemos la Escritura, estamos buscando ser guiados por el Espíritu de Dios, porque Él nos va a enseñar cómo vivir como hijos de Dios. Cuando alguien es adoptado, no es lo mismo adoptar a un bebé recién nacido, por ejemplo, porque el bebé, desde el momento en que nace, desde el momento que es adoptado, va a adquirir la cultura de la casa de los padres que lo adoptaron. Pero si tú adoptas a un niño de 9 años, 10 años, ya ese niño ya tiene una cultura. Y entonces va a tener que adaptarse a esa nueva cultura de ese nuevo hogar. Cuando mi esposa y yo apenas éramos novios, no es cierto, ya nos habíamos casado. Ay, bueno, no me crea, pero andábamos juntos, de eso sí me acuerdo. Estábamos juntos, éramos novios, ya me acordé. Éramos novios. Resulta que en la casa de su hermano, donde vivía su hermano, había una familia disfuncional. La mamá, pues, andaba todo el tiempo en la calle y los hijos crecían solos. Entonces, cuando yo iba a ver a Ceci, a mi esposa, cuando éramos novios, cuando yo la iba a ver a la casa de su hermano, porque ahí vivía, entonces la niña salía a vernos. Entonces ahí se nos pegaba y mientras ella y yo platicábamos, la niña ahí estaba, una niña como de 7 años, 8 años más o menos. Y la niña buscaba mucho a mi esposa, en aquel entonces mi novia, la buscaba y la seguía porque pues Ceci era diferente. Y entonces la niña pues le gustaba mucho estar con Ceci. Entonces cuando yo llegaba a ver a Ceci, pues la niña salía también y ahí andaba. Y íbamos por un refresco, o caminábamos un poco, o salíamos a algún lugar, la niña se nos pegaba. Entonces ya algunos decían, ¡ay, aparece su hija! Pero no lo era. Y entonces cuando ya estábamos haciendo planes para casarnos, Ceci y yo le dije a Ceci, ¿y si la adoptamos? Se llama Karina, ¿verdad? Digo, ¿y si la adoptamos? Dice, sí, ¿verdad? Nos busca mucho, se siente bien con nosotros. Y nosotros nos empezamos a encariñar con la niña. Y entonces empezamos a hacer planes, ella y yo. Y entonces cuando hablamos con la mamá,
le dijimos a la mamá, oye, regálanos a tu niña. Mira, la cuidamos, vemos por ella, nunca le vamos a decir que tú no existes, ella te conoce, sabe que tú eres su mamá. De hecho, tú puedes verla cuando tú quieras, pero permítenos ayudarla, darle una educación, escuela, buena alimentación. La niña andaba siempre todo el tiempo murosita, todo el tiempo sucia. Cuando venía con nosotros, pues Ceci la bañaba, la cambiaba, incluso a veces lavaba su ropa. Y pues le empezamos a tener cariño a la niña. Y cuando hablamos con la mamá nos dijo, sí, te lo regalo. Oye, pero vamos a hacer todo legal, ¿eh? La vamos a adoptar, vamos a hacer el trámite, todo va a ser legal. Ella va a seguir siendo tu hija, cuando tú la quieras ver, tú la vas a ver. Pero la mamá andaba en asuntos de alcohol y drogas. Entonces nosotros pensábamos, cuando esta niña crezca y si la mamá no se aparta de eso, esta niña va a terminar igual que la mamá. Es lo que nosotros pensábamos. Y tenía otros hijos además la mamá. Tenía más hijos, no era la única la niña. Y la mamá nos dijo que sí. Entonces dijimos, bueno, y entonces nosotros bien contentos, dijimos, pues nada más nos casamos en cuanto nos casemos. Hacemos el trámite y todo bien, y sí. Y cada vez que veíamos a la mamá, oye, ¿seguimos en lo dicho? Sí, seguimos en lo dicho. Hasta que en una ocasión ya estaba cerca nuestra boda, estábamos cerca por casarnos. Y entonces ya fuimos a hablar más en serio con ella. Pero resulta que la familia de la mamá ya se había enterado de todo lo que queríamos hacer. De hecho, vivían en la misma casa, en una vecindad. Y se habían enterado, y cuando hablamos del tema con la mamá, nos dice, no, salieron los abuelos. A la niña, ni los abuelos, ni los tíos, ni las tías, ni nadie veía por la niña. La niña andaba pobre, a veces comía, a veces no comía. Pero nadie veía por ella, y cuando supieron que nosotros la íbamos a llevar, toda la familia se enojó. Y se enojó con la mamá, y dijeron que siempre no, y que... Entonces mi esposa y yo nos quedamos con esa sensación de vacío, de habernos hecho la idea de que tendríamos esa hija. De ella de 6 años, nos hubiéramos ahorrado 6 años de mantenimiento. Pero yo sentí muy feo, sentí como si me hubieran quitado un hijo. Nos habíamos encariñado, yo ya empezaba a mirarla como hija, se llama Karina. Bueno, no sé si viva, la verdad. Pero lo último que supimos que a sus 13 años ya tenía su primer hijo. 14 años tenía su primer hijo. Y no fue el único, fueron más. Y nos dolió mucho, a mí me dolió mucho perder a la niña, como si ya fuera mi hija. Hoy yo entiendo lo que es tomar un hijo en adopción. Hoy yo entiendo que cuando Dios te mira y te mira como hijo, te ama como hijo. No eres una casualidad para Dios, no eres a ver qué pasa, a ver si resulta. Nosotros no quisimos pelear por la niña porque creo que le íbamos a perjudicar más que ayudarla al crear un conflicto con la familia, porque hubiéramos logrado convencer a la mamá otra vez de que no la diera. Pero no quisimos meter en un conflicto a la niña, creo que nos equivocamos ahí. Además estábamos jóvenes y sin mucha experiencia y sin nada que ofrecerle a la niña, porque pues íbamos a empezar de cero. Así es que también por eso le pensamos, ¿no? Porque iba a andar con nosotros de aquí para allá. Tan es así, se enojó tanto la familia que decían que lo que queríamos nosotros era tener una sirvienta, que por eso la queríamos, que como estábamos recién casados la íbamos a explotar, íbamos a abusar de ella, de su inocencia y de su infancia, y que para nosotros iba a ser una esclava más que una hija, ¿no? Es lo que la familia argumentaba, pero no quisimos pelear, pero yo sí sentí un vacío muy grande, y entonces entendí el amor de Dios para aquellos a los que llama hijos. Y lo que me llama la atención es que dice Dios, mis hijos son los que caminan conforme al Espíritu. Al Espíritu de Dios. Ellos son mis hijos. No cualquiera es mi hijo. Porque cuando la niña caminaba con nosotros o andaba con nosotros, empezó a aprender nuestra cultura. Antes la veíamos todo el tiempo murosita. Todo el tiempo andaba descalza, su ropa sucia,
mal comida. Ella con una bolsa de chetos era feliz. Y uno de sus tíos tenía una tiendita de abarrotes y entonces iba y le rogaba al tío por una bolsa. Y el tío, ponte a hacer esto, ponte a hacer lo otro y ya te doy tu bolsa. Y la niña eso comía, eso desayunaba una bolsa de chetos. Y si le daba más hambre más tarde, iba por otra bolsa de chetos. Pero esas eran sus comidas. Cuando empezó a andar con nosotros, empezó a comer mejor, se limpiaba ya, ella solita llegaba con nosotros y ya llegaba peinada, bueno, todas sus trenzas todas chuecas o sus peinados todos torcidos, pero ella ya se aseaba. Entonces empezó a adquirir nuestra cultura, nuestros hábitos, su manera de hablar, su manera de expresarse, empezó a cambiar muchas cosas. Y no llevamos mucho tiempo con ella. O sea, no fue así como que muchos días, si acaso 4 o 5 meses. Y en 5 meses ya le habíamos agarrado cariño. Y ella ya estaba aprendiendo de nosotros. Entonces, yo entiendo cuando Dios dice, yo sé quiénes son mis hijos. Porque mis hijos empiezan a caminar como yo quiero que caminen. Empiezan a actuar, a comportarse, a vivir conforme a lo que yo quiero que ellos aprendan. Conforme a lo que el Espíritu Santo les dice. Porque entonces seremos llamados hijos. Pero no cualquier hijo. Lea conmigo. Dice, ¿dónde estábamos? 8, 14, 15. Dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud. ¿De qué? Para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando tú sabes que eres hijo, cuando sabes que has sido adoptado por Dios, tu conducta empieza a cambiar. Empiezas a tener otro comportamiento, empiezas a tener otra actitud, tus palabras cambian, tu forma de hablar cambia. Tu manera de expresarte hacia los demás, tu manera de pensar, de concebir la vida, empieza a ser cambiada. ¿Por qué? Porque estás pegado a papá. Porque lo que antes era ya no está más. Y ahora empiezas a ver una actitud hacia ti de parte de Dios que no es distante, que no es ajena, sino es un acercamiento de Dios a tu vida, de manera que tú puedes percibir a Dios más cercano, ya no un Dios lejano. Ya no un Dios de una religión, sino un Dios que está cerca de ti, al cual puedes orar, al cual puedes buscar, al cual te puedes acercar, porque ahora está cerca de ti. Otra vez vuelvo al ejemplo. Si un niño viene y se me pega de la pierna y me dice papá, y en la otra pierna se me pega uno de mis hijos, de la misma edad, del mismo tamaño, de la misma fuerza, y los dos los traigo, y uno dice papá y uno dice mamá, papá, y el otro dice papá, y los dos me están diciendo papá, pero yo solamente tengo algo para uno de ellos. Alguna vez yo puse este ejemplo y una hermana me dijo, pues lo reparto entre los dos, porque eso sería generoso. Seamos honestos. Si es lo único que tengo, ¿a quién se lo voy a dar? A mí. Yo eso haría. Yo se lo daría a mí, con la pena. Quizás después de lo mío, de lo que yo tengo para mí, quizás pueda darle algo a este niño. Pero todos los días, todo el tiempo, toda la vida. A menos que yo empiece a tener una actitud de a él como padre, es decir, yo empiezo a asimilar mi responsabilidad hacia este niño, aunque no sea mi hijo, pero lo empiezo a ver como hijo. Es lo que le pasó a mi abuelita, la mamá de mi mamá. Ella tenía sus hijos, pero resulta que siempre a la casa de mi abuelita llegaban 2 niños, una niña y un niño. Y llegaban siempre a la casa de mi abuelita. Entonces mi abuelita veía por ellos. Y les daba de comer, y les invitaba, y los atendía, y los peinaba, y los bañaba, y los empezó a ver. Tan es así que la mamá se empezó a desatender de los niños. Hasta que los niños crecieron. No dormían en la casa de mi abuela, dormían en su casa, pero siempre estaban mal. Y entonces cuando ellos crecieron, vieron a mi abuelita como mamá. Y una de las cosas que yo hasta el día de hoy, a ella al menos, porque él es más joven, el niño ahora es más grande que yo, pero
nunca lo vi como tío, pero a ella sí, porque era mayor. Entonces yo le empecé a llamar tía, mi tía. Y yo no sabía por qué era tía. Y entonces me preguntaban, ¿y es tu tía por qué? ¿O de dónde es su tía? Pues yo decía, no sé. Todo el tiempo le hemos dicho tía. Hasta que ya más grande le pregunté a mi mamá, y ella me dijo, es que ella es como si hubiera sido mi hermana. Aunque nunca fue mi hermana, aunque nunca la reconocí, ni en el acta de nacimiento dice que había sido mi hermana, pero siempre estuvo en la casa. Al menos de cierta edad hasta un poquito mayor de la adolescencia, cuando la mamá se tuvo que mover a otro estado y entonces llevó a los niños. Pero siempre vieron a mi abuelita como su mamá, porque ella siempre vio por ellos. Y mi abuelita sí vivía por ellos. Y les daba a ellos, y ella les llamaba hijos, pero no hijos de ahora son mis hijos, sino como una forma de afecto y de cariño. Sin embargo, lo que les quiero decir con esto es que cuando hubo el tiempo, cuando llegó el momento de que ellos se fueron con su mamá, mi abuelita dejó de verlos como hijos. ¿Por qué? Porque ya no estaban ahí. Mientras ella pudo ayudarlos, los vio como hijos y atendió sus vidas y suplió sus necesidades. Pero cuando se fueron, cuando ya no estaban ahí, ya dejaron de ser sus hijos. Sin embargo, cuando yo primero mi hermana mayor, después yo, llegamos a la casa de mi abuelita para vivir ahí, a nosotros nos veía como hijos, aunque no éramos sus hijos, éramos sus nietos. ¿Pero por qué no veía como hijos? Porque éramos los hijos de su hija. Y entonces nos cuidaba mi abuela como hijos, y nos proveía y veía por nosotros, y se desvelaba por nosotros, y estaba ahí mi abuelita con nosotros. Porque ella sabía que éramos casi, ahora sí, sus hijos, porque éramos los hijos de su hija. Entonces, si hay una diferencia, aunque yo ayude a medio mundo y tenga las posibilidades de ayudar a mucha gente, y pueda ver por otros niños, y pueda ver por otras familias, siempre sabré quiénes son mis hijos. Y mi ayuda, y mi cobertura, y mi protección, y mi provisión siempre será más fuerte, y más estrecha, y más cercana hacia mis hijos. Aunque yo pueda ayudar a medio mundo, incluso pongo una casa hogar y pongo una casa para huérfanos, yo sé quiénes son mis hijos. A estos que ahora tengo la casa en el orfanato y vea yo por ellos, quizás pueda llegar a amarlos como hijos. Pero para eso tiene que cambiar mi corazón y mi decisión. Y dice Dios que Él nos ama a nosotros como hijos, pero la capacidad de volvernos hijos está en nosotros. ¿Cuándo nos volvemos hijos? Cuando le reconocemos como nuestro Señor y Salvador, pero cuando además caminamos bajo la dirección de su Espíritu Santo. Ese es el propósito de ser hijos. Y dice el Señor, ahora han sido adoptados no para estar en esclavitud y en temor, sino para poder ser hijos y llamar a Dios Abba Padre. Y esta palabra de Abba Padre quiere decir papito querido, o papito lindo, o papito. Es una forma de disminuir el Abba, es una forma afectiva, cariñosa de llamar a Dios papá. Algo que los hebreos no hacían. A Dios le decían Dios, el Señor, Elohim, el Shabbat, y le llamaban de una manera respetuosa. Entonces cuando aparece Jesús y le dice, para que vuestro Padre, para que se acerquen a su Padre, porque si ustedes quieren conocer al Padre, tienen que conocerme a mí, o aquel que me conoce a mí, conoce al Padre. Entonces la palabra Padre empezaba a ser tan fácil de decir de parte de Jesús, que los hebreos dijeron, este es un irrespetuoso. Llama a Dios Padre. Y no puede ser así, Él no es Padre de nosotros, Él es Dios de nosotros. Y se les había olvidado cuando Dios dijo, yo seré su Padre y ustedes serán mis hijos. Se les olvidó. Sin embargo, Jesús viene a recordarles, y no solamente viene a decirles, ahora puedes llamar a Dios Padre, sino no solamente Padre, sino que le puedes decir papito lindo. Y entonces nosotros hoy somos llamados hijos, y somos llamados hijos por adopción. Es decir, Dios nos ha adoptado como hijos. No llevamos una consanguinidad hebrea, de hecho somos gentiles, pero somos llamados hijos de Dios. Y a diferencia de un hijo natural, Dios nos escogió. Dice el libro de Efesios que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces nosotros somos llamados hijos por adopción. Yo quisiera que todo el mundo fuera hijo de Dios. Yo, de verdad, mi oración es que todos sean hijos, pero no todos son hijos.
Lea conmigo ya para terminar. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Evangelio según San Juan, capítulo 3. Dice la Escritura: dice el versículo 16, Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Quién quiere Dios que sea salvo? ¿O a quién le da Dios la salvación? ¿A cuántos? ¿A quién? Al mundo, a todos. ¿Quién quiere Dios que se salve? Todos. ¿Por quién vino a morir Jesús? Por toda la humanidad, por todos. Ahora, pero no todos le reciben. No todos lo quieren. Dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo, es decir, a toda la humanidad, y que su Hijo vino a morir por todo el mundo, no por unos cuantos. Entonces no es un acto egoísta decir que solamente hijos de Dios solamente son los que creen en Jesús y los que le reciben. No es un acto egoísta, es un mandato bíblico, es un mandato de Dios. Solo los que le reciben son sus hijos. ¿Y el resto, pastor? ¿El resto no son hijos? No, son criaturas. Sin embargo, Dios quiere que todos se salven. El propósito de Dios es que todos conozcan a su Hijo y que todos se salven. Eso es lo que Dios quiere. Porque Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo. Es decir, para que Jesús viniera al mundo y dijera, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Él no vino a condenar al mundo, Él vino a salvar al mundo. Y el propósito de Dios es que el mundo se salve por medio de su Hijo. Y alguna vez le expliqué que no hay otra forma de ser salvo si no es por medio de Jesús. Amén. Entonces, somos hijos, no cualquier hijo, y no por consanguinidad. Somos hijos por adopción. Y Dios nos ha llamado hijos y nos da la potestad, como el derecho de cualquier hijo legal, tenemos el derecho delante de Dios de ser llamados hijos. Y si hijos, dice la Escritura, también herederos con Cristo. Así es que no solamente somos hijos adoptados, pero somos hijos que tienen la potestad de ser llamados hijos. Y como hijos también tenemos derecho a la herencia. Así es que nosotros hoy tenemos todos los derechos de un hijo delante de Dios, por decisión divina, pero porque nosotros hemos entregado nuestra voluntad a Él. Si yo le comparto a alguien y le digo a alguien, tú también puedes ser hijo de Dios, pero esa persona rechaza a Jesús, esa persona no es hijo, seguirá siendo criatura. Ahora nosotros insistimos, y el Espíritu Santo también insiste, para que esa persona se vuelva un hijo. Porque de acuerdo a lo que leímos, hijos son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿quién puede ser salvo? Cualquiera. ¿Quién puede ser hijo de Dios? Cualquiera, siempre y cuando se rinda al Señor y reconozca a Jesús como Señor y Salvador. Amén. Amén. Vamos a orar para dar unos 5, 10 minutos a unas preguntas. Padre, te damos gracias. Gracias porque nos has hecho hijos. No cualquiera puede ser tu hijo, no cualquiera es tu hijo, pero cualquiera puede serlo. Siempre y cuando rindan su vida a ti y te reconozcan, Señor Jesús, como su Señor y su Salvador. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú los ayudes. A cada persona, a cada ser humano en esta tierra, para que ellos te conozcan a ti y sean salvos. Padre, y que nosotros, los que ahora ya somos hijos, los que podemos decir, Abba Padre, Señor, nosotros podamos compartirle a otros para que ellos también sean salvos. Permite, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que hagamos tu voluntad conforme tu Espíritu Santo nos guía. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén.